Yo voy a entrar directamente porque van a ser 3 ponencias y las 3 van a estar un poco ligadas y de alguna manera queremos plantear una estrategia diferente a lo que es abordar el virus del rugoso. Hasta ahora casi siempre se nos ha descrito lo que es la caracterización del virus, el cómo se va moviendo por los distintos países. Nosotros vamos a abordar una estrategia totalmente diferente. Para eso utilizaremos nuevos conocimientos que después nos expondrán Ignacio Fernández y Carlos Meza. Y sobre todo yo voy a intentar exponer o presentar algunos de los impactos, de los daños que nos estamos encontrando en campo diariamente. Sobre todo pensando en los compañeros que tienen menos contacto que han tenido menos contacto con el virus del rugoso. No me queda otra que un poco caracterizar el virus por encima antes de entrar en materia y de presentar los síntomas, aunque son datos que prácticamente conocen todos, conocemos todos, pero así muy por encima y en plan muy breve describiré lo que es el género del rugoso, lo que es su caracterización general. Bien, la familia Virgaviridae consta de 7 géneros diferentes, entre los que se encuentra el rugoso, y comprende 59 especies. Hay 59 especies de virus dentro de la familia. Dentro de los 7 géneros de la familia Virgaviridae tenemos sobre todo uno que es el tobamovirus. El tobamovirus se caracteriza porque prácticamente son 25 especies diferentes y todas mantienen la misma sintomatología prácticamente en todos los cultivos. El mismo tipo de daño similar en fruto, el mismo tipo de daño en hoja, y guardan todos la misma característica, y es que todos al mismo tiempo han estado controlados por genes de resistencia en los cultivos más interesantes, o por lo menos en el tema de las solanáceas, que es lo que nos compete ahora. En el tomate, como saben, han estado controlados por los genes de resistencia, el TM1 y el TM22, y en pimiento por los alelos L1, L2, L3, L4 del loco L del cromosoma 11, que eso lo controlamos y lo voy a pasar muy rápido. Quiero centrarme sobre todo en sintomatología. ¿Qué diferencia al rugoso del resto de los virus del género tobamovirus? Pues que ha sido capaz de saltarse esa resistencia. En el caso del tomate ha sido bestial la facilidad con que ha superado los genes de resistencia, y en el caso del pimiento, gracias, de alguna forma tenemos que casi todas las variedades comerciales son ya L4 y por tanto el nivel de resistencia es importante, pero no hemos encontrado casos de pimientos con L4 con síntomas de rugoso. Y luego tenemos, y ahí digamos que ha sido un tema importante porque hay algunos cultivares que no tienen la L4 y se han visto muy afectados y ahora mismo hay poca posibilidad de conseguir mantener ese tipo de género en el mercado. Esa es la gran diferencia del rugoso respecto al resto de tobamovirus, que ha sido capaz de saltarse esas resistencias, que es más agresivo y al mismo tiempo, bueno, digamos que los daños, igual que el resto de la especie del tobamovirus, aunque los daños sean muy similares, son más intensos, son bastante más destructivos. Parece ser que el inicio del rugoso viene de Jordania en el 2015, cuando apareció por primera vez, y es una recombinación de lo que es el virus del mosaico del tomate, el TMV, y el virus del mosaico del moteado del tomate. Es una recombinación, una mutación, y se supone que esa primera infección viene a causa de esa recombinación de otros virus del género tobamovirus. Pero como decía, estos son datos que conocemos prácticamente todos, sabemos toda, toda la cronología de lo que ha sido la aparición del virus en los distintos países, que no me voy a parar en eso porque no creo que sea interesante. Lo que sí haré hincapié será luego de cómo se ha movido a nivel de nuestra provincia, a nivel de Almería y de otras provincias limítrofes. Como comentaba, la gran problemática del rugoso es que, aparte de que mantiene la tipología de los tobamovirus, es que es muy capaz de presentarse con mezclas de otros virus del mismo género o de géneros diferentes. Nos lo podemos encontrar con un TMV, nos lo podemos encontrar con un virus del PEP, y
Luego hay otros virus con sintomatología muy similar a lo que es el virus del rugoso, que nos puede llevar a confusión. La idea de mi ponencia, aparte de enlazar un poco con mis compañeros, es que la gente que no está familiarizada con los síntomas, por lo menos por los compañeros que se encuentran hoy aquí, que puedan ver lo que puede llegar a hacer en cultivos reales de esta campaña, ¿vale? Sintomatología también muy típica, por cierto, como decía, esto es típico del género Tobamovirus, la típica clorosis en hoja con cierto abullonamiento. En el caso concreto de la de en medio va mezcla con otros Tobamovirus, con otro virus de género, pero es muy típico lo que tenemos aquí, o sea, de que la formación de clorofila no es homogénea en el foliolo de la hoja, aparecen abullonamientos, abullonaduras en la hoja, que es muy característico, sobre todo en hoja nueva. Es muy típico también del género Tobamovirus lo que es el nivel de atrofia en hoja. La hoja puede llegar a presentar filimorfismo, en algunos casos muy agudos, como suele pasar en esta última foto. Perdón. Es normal ver en un estado un poquito más avanzado de lo que es la inoculación del virus, empezar a ver hoja deforme, se vaya acentuando a medida que la intensidad del virus es mayor o dependiendo de la variedad. Según la variedad se pueden manifestar los síntomas de una forma u otra. Hay mucha diferencia de la expresión de los síntomas según el cultivo de tomate. Igual pasa en pimiento. En pimiento los síntomas son idénticos al tomate, solo que los daños en frutos son más intensos, suelen ser más dañinos, las manchas necróticas suelen ser más intensas y es muy característico en pimiento el jaspeado, las rayas verdes antes de la aparición de la necrosis en fruto. Normalmente es muy característico del rugoso. La idea de enseñar estas fotos es porque, si os dais cuenta, el tipo de síntomas son los descritos, pero son los síntomas reales vistos en esta campaña. Voy a presentar daños de manera muy distinta a la hora de expresarse, como puede ser, se hace referencia a las manchas longitudinales en el tronco del tomate o del pimiento, como pueden ser estas de aquí. Nos lo podemos encontrar con daño en los sépalos y que no afecte al fruto o afecte mínimamente. Es muy típico también ver daños con manchas negras en el raquis del fruto. Estas normalmente suelen aparecer combinadas con estas de aquí. Es muy característico del rugoso. También el tipo de síntomas que nos puede aparecer en fruta va muy ligado a los parentales de la variedad en cuestión que estamos viendo. Nos podemos encontrar daños muy agresivos, como este caso, donde tanto sépalos como fruto está totalmente dañado. A veces los sépalos están perfectos y aparecen daños en fruta de este tipo. De los que quizás más se han visto y quizás también han sido más difíciles de responder, han sido este tipo de síntomas. O sea, nos podemos encontrar con los sépalos totalmente destrozados, la fruta bien, y sin que aparezca todavía ningún tipo de sintomatología en hoja. Casi siempre esa sintomatología en la cabeza o en las partes nuevas va a salir, pero puede empezar casi siempre por tema de sépalo o daño de raquis, incluso antes que algunas veces manifestación en hoja nueva. Podemos ver daños de este tipo, desde tema de manchas circulares que nos podrían confundir con un virus del bronceado, o este tipo de mancha que nos podría confundir con un virus del pez, por ejemplo, o un virus del blotching de los basates, muy importante este año y con mucha presencia en el campo. Este tipo de manchas son muy típicas también, dependiendo de la variedad. Ya digo que influye mucho el tipo de variedad, influye mucho las condiciones del cultivo y sobre todo influye mucho, por supuesto, la cantidad de inóculo del virus, pero sobre todo también el estado vegetativo. El que la planta esté nutricionalmente bien equilibrada y el que las condiciones sean buenas para el desarrollo del cultivo influye mucho en que se exprese
todos estos síntomas más a posteriori. Estos son daños en distintos tipos de tomates. Todos estos daños, repito, son de fincas de esta campaña, o sea que no es algo que esté de una forma a nivel pequeñito ni a poca escala, o sea, los daños han sido importantes y la cantidad de fincas con síntomas fuertes y con una merma en la producción ha sido bastante importante. Como comentaba, el rugoso puede aparecer en combinación con otros virus, bien sean del mismo género o de géneros diferentes, como es el caso este de aquí, donde aparece con una mezcla de TMV y de virus del PEP. Y luego, que este año ha sido importante también, como comentaba, la aparición, ya llevamos años viéndolo, pero ya se identificó el año pasado y se catalogó como tal, este es el virus del blotching de los basates. Este año hemos tenido bastante incidencia con él, puede aparecer casi sin presencia de la plaga, o sea, con muy poquita presencia de la plaga, y se suele confundir mucho con el virus rugoso, incluso con algún bronceado, incluso con algún blotching, podemos confundirlos con un blotching, pero son síntomas muy característicos de, bueno, y además que es la sintomatología exacta de lo que es el virus del blotching de los basates. Bien, como comentaba, voy a ir relativamente rápido porque las charlas que realmente, digamos, son interesantes son las de mis compañeros, pero sí quería hacer cierta mención en cuanto a cómo vemos o a qué sensaciones tenemos en cuanto al virus del rugoso. Como decía, no voy a hablar de la cronología a nivel mundial, pero sí, de alguna forma, concienciar a la gente en general, tanto al agricultor, al productor como a los técnicos, de cómo ha evolucionado el rugoso, aquí en Almería o en las provincias limítrofes, sobre todo Murcia, ¿no? En la campaña 19-20, en el 2019-2020, apareció el primer conato, el primer rugoso aquí en Almería, y nos dio miedo. Había una hectárea de cultivo oficialmente catalogado como rugoso, identificado como rugoso. Y a la gente de las solanáceas nos dio miedo, o por lo menos al entorno con el que yo me muevo. En el año 21-22, alguna finquita más, en algunos casos con daños importantes, pero tampoco mucha evolución del rugoso. Nos seguía dando mucho miedo. Qué casualidad, este año, en el 2022 y 2023, en esta campaña actual que estamos, los daños han sido impresionantes. El número de fincas afectadas de rugoso son muchísimo más de la que se puede imaginar la gente. Hablo de cientos de hectáreas afectadas, incluso diría que miles de hectáreas afectadas, no 100%, lógicamente, o sea, a nivel con un porcentaje a lo mejor de un 20%, un 10%, un 15%, algunas un 100%, muchas se han arrancado, otras no. Y como que le hemos perdido el respeto. O sea, aquí yo creo que estamos acostumbrados a que viene un problema, convivimos con él, la solución vendrá rápida, nos va a afectar realmente a nuestro día a día mucho, todo va a seguir igual, esperamos que alguien nos busque soluciones rápidas que a mí no me afecten demasiado. Desde la empresa tenemos muy claro de que la solución al rugoso viene por conseguir variedades resistentes a la expresión del virus o a que el virus no haga daño a los cultivos en sí. Lo tenemos clarísimo, no queremos engañarnos con otro tema. Pero también tenemos claro una cosa, la aparición recurrente de virus y de patógenos, y ahora rugoso, tenemos el del blotching recientemente, no paran. Incluso habrá mutaciones y habrá recombinaciones e incluso a lo mejor los niveles de resistencia que consigamos no sean los adecuados o a lo mejor las variedades que consigamos con esos genes de resistencia no sean comercialmente interesantes para el mercado. ¿Qué hacemos mientras tanto? O sea, necesitamos otras estrategias de lucha, necesitamos otro tipo de manejo que nos pueda paliar de alguna manera o minimizar los daños en el cultivo, que nos permita por lo menos continuar y no perder nuestro nicho del mercado. La solución está en, por ejemplo, en un tomate decir, bueno, nos quitamos del cultivo de invierno, jugamos a 2 ciclos, aunque haya un porcentaje de producción perdida,
no es la solución, no es el camino. Pienso que tenemos que hacer todo el hincapié que podamos en intentar minimizar el efecto del rugoso mientras la gente o las empresas competentes o a quien corresponda intentar tener variedades que den la talla y que comercialmente sean interesantes y que consigan tener esos genes de resistencia. Bien, pensando en esto, todos conocemos que al uso de esta parte hay una diapositiva que sí quiero hacer mención de Carlos, luego cuando, no sé si las pondrá o no, creo que es muy interesante. Bueno, no sé, serán todas interesantes, pero esa concretamente creo que sí. Todos conocemos lo que son los elicitores en el cultivo. Todos sabemos que son compuestos que la planta de alguna forma, digamos, se expone o fabrica a raíz del ataque de un patógeno o de la entrada de un virus o de cualquier respuesta, digamos, estresante para la planta. Estos elicitores dan lugar a que la planta sea capaz de activar sus defensas naturales. Bien, esas defensas naturales pueden ser de muchos tipos en función del tipo de elicitor o bien mejorando lo que son a nivel estructural o bien a nivel químico, fortificando la cutícula o engrosando las paredes celulares o bien simplemente, bueno, pues creando una hipersensibilidad en la célula que produzca la muerte de la célula y evite de esa forma el contagio del virus dentro de la planta. Y ese tema lo tocará, digamos, haciendo bastante hincapié Carlos. Y decía que tiene una diapositiva muy interesante porque si somos capaces de generar o crear cierta microbiología en la planta, hay una microbiología dedicada a evitar cierto tipo de expresión de un patógeno, bien sea virus o bien sea plaga. Y es curioso cómo tener ciertas bacterias o tener ciertos hongos pueden expresar o pueden silenciar totalmente una expresión del virus. Comentaba al principio de que tenemos estrategias diferentes para actuar o por lo menos para hacer frente al tema del rugoso. Tendremos que jugar con ellas en la medida de lo posible, mientras aparezcan esas variedades. Tendremos que jugar con el tema de extremar mucho más los métodos de higiene, de evitar los posibles contagios y bueno, y sobre todo hacer uso de todo lo que tenemos. Desde las variedades con resistencia intermedias que no aparezcan, desde hacer intentar minimizar la acumulación de virus en suelo, desde intentar buscar organismos que sean capaces de silenciar, por ejemplo, un daño en fruto que me permita que mi producción se vea mermada en la menor cuantía posible. Como comentaba, este tipo de lucha o este tipo de defensa natural de la planta es la que de forma natural, digamos que se expresa en los cultivares de los que luego sacamos los genes de resistencia por hibridación. La importancia a la hora de actuar nosotros fuera de lo que es un proceso natural de la planta estriba en la rapidez con que son activados estos mecanismos de defensa. O sea, es muy importante el momento en el que tenemos que intentar activarlo. No podemos esperar a que la cuantía de virus sea alta, no podemos esperar a que el daño ya esté hecho en la fruta. Tenemos que intentar jugar con todo este tipo de herramientas más lo que podamos evitar y las técnicas que podamos utilizar para mejorar o evitar que por lo menos la acción del virus sea muy agresiva. Pensando en esto último, nos propusimos hacer en el segundo año de virus aquí en Almería, en la campaña 21-22, en una finca afectada prácticamente 100%, era Tomate Ángel, una finca 100% de rugoso. Nos planteamos ver qué pasaba si intentábamos expresar esas defensas naturales de la planta. Para poneros en situación, lo que hicimos fue en varios invernaderos hacer el mismo tipo de ensayo y solamente íbamos buscando respuesta visual y test de análisis rápido, ver qué pasaba antes y después de las aplicaciones o de la estimulación de la planta. En todos los casos fue espectacular, quizás porque, no sé, sonó la flauta, podría ser,
quizás porque no había mucha intensidad de virus, quizás porque realmente sea un arma que no digo que sea la solución 100%, pero que nos puede ayudar y mucho. Pero en todos los casos, y creo que por ahí Carlos pondrá algo después, hay una respuesta espectacular de la parte tratada a la parte testigo. Pero una respuesta espectacular en cuanto a que el fruto seguía, la planta seguía funcionando, no se debilitaba, no se venía abajo, la planta seguía funcionando y la producción salió hasta el final. ¿La planta tenía virus? Sí. ¿Los test salían con virus positivo antes y después de los tratamientos? Sí. Pero el agricultor consiguió sacar la producción de esas partes tratadas. Eso nos llevó a que este año hiciéramos, o bueno, nos interesara el decir, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos este tipo de estimulación a la planta o este tipo de aporte de licitores, no sería la palabra, o sea, de prebióticos o de intentar estimular una cierta microbiología en la planta que sea capaz de estimularla como para que ella desencadene o active esos mecanismos de defensa. Vale, decidimos, bueno, aquí está el trabajo de Ignacio Fernández, que es una pasada. ¿Qué pasa? Ver qué pasa cuando yo trato una planta infectada y una planta no infectada. Ver qué pasa a nivel metabolómico. Ver qué reacción tiene el fruto en cuanto a su composición. Ver por qué el fruto entra en la fase de deterioro y ves cómo es capaz de revertirse la situación. Incluso una planta infectada, llegar a que el fruto, con todas las características de dañado o de no válido, pueda pasar, digamos, a tener unas características de un fruto normal o de un fruto sano. El ensayo se hizo sobre la variedad Tinguino, es un tomate rosa redondo. Se hizo en una hectárea, en una finca de una hectárea totalmente infectada. Bueno, perdón, son 2 parcelas, un invernadero estaba totalmente infectado de virus. Donde se hizo el ensayo empezó a aparecer las primeras plantas y se trató zona afectada y plantas sanas. Y se fueron cogiendo muestras después de cada tratamiento y se estudiaron los resultados metabolómicos. Al final, las plantas que estaban sanas y que se le hizo el tratamiento terminaron afectándose de rugoso. Pero al final, toda la parcela se salvó de síntomas en fruto de rugoso. Esto que parece de ciencia ficción es real. O sea, es cierto que hay fincas que no se ha podido recuperar el 100% de la producción, totalmente de acuerdo. Que si conseguimos que en vez de tener un 50% de daño sea un 10%, perfecto. La idea es esa, no se busca otra cosa, que al final es un arma que puede solucionar el problema perfectamente, genial. Pero estamos hablando de intentar utilizar todas las armas que tengamos para aguantar el tiempo hasta que las empresas sean capaces de aportarnos variedades resistentes. Con esta metodología se puede saber exactamente cuándo el fruto está sano sin ni siquiera ver la planta o cuándo el fruto va a tener posibilidad de estar infectado de virus, simplemente por la metabolómica, por la analítica metabolómica que se le hace. Y bueno, creo que es un tema bastante interesante para, digamos, por lo menos tenerlo en cuenta si esta campaña que viene se nos complica un poco más la cosa. Habría mucha estrategia a manejar e incluso habría muchas acciones a tener en cuenta que ahora no están pasando por alto. Si acaso luego la mesa redonda para debatir un poco el tema las comentamos si queréis un poco saber nuestra experiencia al respecto. Y poco más. Si tenéis alguna pregunta luego o necesitáis cualquier aclaración por mi parte, estaré encantado de atenderle. Le doy el paso aquí a mi amigo y doctor y catedrático Ignacio Fernández, es catedrático, es químico, catedrático de la Universidad de Almería y el que ha hecho todos los desarrollos, todos los estudios de la metabolómica de los ensayos que hemos hecho en la finca. Y él nos podrá decir con mucha más exactitud los resultados del tema. Muchas gracias a todos. Muy bien, Juan.
Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer al comité organizador por la invitación a poder participar en este congreso tan importante y tan relevante en el ámbito agroalimentario y sobre todo aquí en Almería. Y agradecer a Juan por toda la introducción que ha hecho, que ya solo me falta ya torear, o sea que ya la cosa está chupa. Bueno, en mi caso efectivamente pretendo contar hoy la implementación de una herramienta novedosa como es la resonancia magnética nuclear y en el ámbito agroalimentario, bueno, pues el potencial uso que puede tener en la monitorización, potencial diagnóstico, pronóstico, discriminación de cultivos de cualquier índole y bajo cualquier tratamiento, ¿no? Y un poco lo que pretendo introducir hoy. Bueno, el grupo de investigación que lidero básicamente hace resonancia magnética nuclear y fundamentalmente lo hace sobre 3 líneas de investigación. Aplicamos RMN sobre el diseño y síntesis de compuestos organometálicos de coordinación con objeto de utilizarlos como catalizadores en procesos de relevancia industrial. Una segunda línea en la que desarrollamos materiales funcionales, también con aplicación potencial en catálisis, sensores y también en el mundo de los materiales compuestos, termoestables, ¿no? Tipo silestones, etcétera. Y luego una tercera línea, que es quizás la que me gustaría introducir aquí hoy, que es la aplicación de la RMN en el ámbito de la metabolómica, tanto en ámbito agroalimentario, es decir, en discriminación de cultivos, ya sean de tomate, pimiento, pepino, calabacín, clementina, arándanos, cualquier tipo de matriz vegetal, sino en los últimos años también la estamos aplicando a matrices, a fluidos biológicos, matrices de tipo humano, en el diagnóstico, identificación de biomarcadores en cáncer de colon, mejora de la tasa implantacional de fecundación in vitro, es decir, biomarcadores de obesidad mórbida, es decir, que esta herramienta no solo es de aplicación en el ámbito vegetal, sino también en el ámbito animal o humano. Y claro, para introduciros en primer lugar la metabolómica se suele utilizar este tipo de gráfico. Da ruido, ¿verdad? Más o menos. ¿Sí? Vale, pues la metabolómica se contextualiza dentro de lo que se denomina la cascada de las ómicas, ¿no? Que sería este tipo de diagrama en el que pues, empezaríamos con la genómica, ¿no? Que sería la ciencia ómica, la ciencia que estudia el contenido, la secuenciación de los genes, también sus mutaciones. Un segundo escalón, que sería la transcriptómica, es decir, los genes expresados, es decir, sería la ciencia que estudia la regulación de esos genes, cuáles son los genes que finalmente se expresan. Un tercer escalón, que es el denominado proteómica, que es el que estudia las proteínas, el contenido proteico del sistema objeto de estudio, su actividad y, por tanto, su estructura, terciaria o no, que es función o está correlacionada con el tipo de estructura. Y luego el cuarto escalón, que sería al que nosotros nos dedicamos, ¿no? Que es la metabolómica, que es quien estudia el conjunto de metabolitos, de moléculas de bajo peso molecular, que es lo que se denomina el metaboloma, ¿no? Que es quien define realmente el proceso, digamos, que describe de forma más fiel la realidad del sistema en ese preciso momento, ¿no? En un atracón de espaguetis, por ejemplo, los perfiles que fundamentalmente varían son los perfiles metabolómicos. El perfil proteico cambia en menor medida y, por supuesto, el perfil genómico apenas varía, ¿no? Este estudio de compuestos de bajo peso molecular, en los últimos tiempos están surgiendo subdisciplinas de este ámbito. En el caso de que se pretendan estudiar lípidos o clases lipídicas, las disciplinas se denominan lipodómica, cuando lo que se pretenden estudiar son los azúcares de ese sistema, ¿no? Ya sea vegetal o animal. Cuando se estudian los carbohidratos, azúcares, polisacáridos, ya se encuentran coordinados a proteína o no. Esa subdisciplina se denomina la glicómica. En cualquier caso, la metabolómica estudia esa fotofinish, ¿no? del sistema objeto de estudio. Evidentemente, ese metaboloma va a verse influenciado por agentes externos, ¿no? Por estímulos externos. Ese conjunto de estímulos externos es lo que se viene denominando exposoma. Ese exposoma, me cambio de esto, ¿verdad?
¿Está entendido? Sí. Vale, el conjunto de factores externos, ¿no? que de alguna manera modifican, ¿no? alteran ese perfil metabólico, ese metaboloma, ¿no? Pues aquí he mostrado algunas moléculas, digamos, que ejemplifican esos estímulos externos, ¿no? Por ejemplo, podrían ser moléculas persistentes en la naturaleza, bien derivados del sector farmacéutico, como el diclofenaco, determinados herbicidas, plaguicidas, determinadas moléculas representativas de, por ejemplo, los compuestos aromáticos volátiles poliaromáticos, pireno, en fin, compuestos perfluorados, es decir, todo ese tipo de estímulo externo modifica al final el metaboloma. Y ese conjunto de estímulos, en el que se incluye, por supuesto, el estilo de vida, comportamiento, tratamiento, etcétera, todo eso sería el conjunto de esos estímulos que se denomina esposoma. De forma que podemos construir un mapa o un puzzle de 3 piezas, ¿no? Una parte que sería esos estímulos externos, ese esposoma, una segunda pieza que sería cómo afecta el esposoma sobre el metabolismo, estrés oxidativo, etcétera, cuyo resultado final vendría a ser estudiado por la metabolómica, y esta tercera pieza, que serían esas ciencias ómicas, que lo que pretenden estudiar es esa interacción entre el esposoma y el sistema biológico objeto de estudio. Dentro de esa ciencia ómica, cada vez más tiene más relevancia la bioestadística, la bioinformática, el intentar hacer kit predictivos, kit de diagnóstico predictivo o software predictivo, y por tanto es muy importante cada vez más la inteligencia artificial en combinación con estos métodos estadísticos o bioestadísticos, ¿no? De hecho, cuando uno busca en cualquier base de datos científica, Scopus, Web of Science, busca con las palabras clave metabolómicas e incorpora cualquier otra palabra clave, y uno ve el número de publicaciones científicas a lo largo de los años, ve que las tendencias son, en la mayoría de los casos, lineales positivas, y en algunos casos, como el caso de la metabolómica, o la integración de técnicas, como podría ser la transcriptómica junto con la metabolómica, es decir, la combinación de determinadas ciencias ómicas, bueno, pues el número de publicaciones que salen a lo largo de los últimos años son incluso exponenciales, ¿no? Es decir, que es una disciplina en auge desde el punto de vista científico. En nuestro caso, la metabolómica se puede abordar desde el punto de vista de obtención de perfiles espectrales, ya sea de un tomate, de un pimiento, del suero o de la orina, ¿no? Un perfil espectral, y ese perfil espectral se puede obtener mediante diferentes plataformas analíticas. En nuestro caso, utilizamos la resonancia magnética nuclear, que se rige bajo el mismo principio físico que la resonancia magnética de los hospitales cuando vamos a hacer una resonancia de codo, de hombro o de lo que sea, ¿no? La diferencia está en el campo magnético. En la RMN se basa, el principio físico es el desdoblamiento energético como consecuencia de un campo magnético, y este tipo de equipos, que son los que nosotros empleamos, es un equipo de unos 2-3 metros, aquí no se aprecia muy bien, pero bueno, tuvo que quitarse las bovedillas de arriba para que entrase el equipo. Este equipo al final es un material superconductor sumergido en helio líquido. Ese material superconductor lo es porque está sumergido en ese helio líquido. De forma que esta bombona de butano gigante realmente son 2 Dewar concéntricos, uno que tiene helio líquido, en donde está ese material superconductor que genera ese campo magnético del orden de 10 a 15 veces más potente que el campo magnético de los RMN de los hospitales. Es decir, hay un Dewar concéntrico de helio líquido y un Dewar paralelo de nitrógeno líquido, ¿no? Todo eso hace que este equipo genere un campo magnético potente en el cual nosotros metemos nuestras muestras. Estas muestras son extractos líquidos, es decir, que por resonancia magnética de líquido uno puede medir cualquier cosa siempre y cuando sea líquido. Si no es líquido, lo que hacemos es un extracto de ese compuesto correspondiente, de forma que podemos medir silextones, podemos medir un tomate, un pepino, podemos medir suero, saliva, orina, cualquier cosa, ¿no? Es verdad que hace falta hacer un extracto de eso. Cuando la matriz es líquida, pues no hay que hacer extracto, simplemente ese mismo líquido tal cual, sin ningún tipo de preparación de muestra, se puede introducir en el equipo. Como ahora intentaré resumir brevemente, cuando uno habla de metabolómica hay 2 grandes partes. La primera es la adquisición de esos espectros, de esos perfiles metabólicos, ¿no? Ese perfil de metabolitos, ese perfil de moléculas pequeñas que describe lo que están midiendo, ya sea un tomate o ya sea sangre. Y luego hay una parte de estadística, es decir, una forma de computar todos los espectros que uno obtiene, los computa desde el punto de vista estadístico para ver diferencias, para intentar ver cuáles son las diferencias espectrales que hacen que, por ejemplo, unos tomates se diferencien de otros, ¿no? De forma que hay 2 grandes partes, la parte de adquisición espectral y la parte de estadística.
Por eso es muy importante en la metabolómica en general utilizar herramientas de automatización. Es decir, aquí, por ejemplo, muestro, este sería el automuestreador que tiene este equipo. Esto permite medir del orden de 500 muestras de forma automática sin que haya participación humana. Igual que en la preparación de muestras. Nosotros estamos dotados de robots automáticos que son los que preparan esas muestras. De forma que podamos independizar el perfil del error humano cuando uno prepara la muestra. Ese robot que he mostrado es el que prepara muestras. Este, por ejemplo, ajusta el pH y, por supuesto, cuando tratamos muestras de determinado riesgo, pues todo se realiza bajo cabinas de seguridad biológica. En comparación con otras técnicas, la resonancia magnética nuclear de líquidos, ¿no?, tiene una principal limitación, que es su sensibilidad. De hecho, tiene muchísimas ventajas, como algunas que ahora contaré, pero su principal limitación es la sensibilidad. Y en los libros de texto habituales uno ve la forma en la que se explica esa ausencia de sensibilidad que tiene la RMN. Se usa muchas veces el iceberg, esta foto del iceberg, en el que hace pocos años la RMN solo veía la parte del iceberg por encima de la superficie del mar y no veía todos estos niveles de concentración que se encuentran por debajo del mar. Hoy día, con los avances científicos, pues la RMN ya permite ver no solo el iceberg, sino también por debajo de él, hasta concentraciones del orden de micromolar. Estamos hablando ya de un gran número de metabolitos secundarios. No obstante, concentraciones del orden de nanomolar, picomolar o femtomolar, la RMN ni los ve ni por asomo. Muy pocas técnicas los ven, las cosas como son, pero sí es verdad que existe la espectrometría de masa que sí que llega posiblemente a estos niveles de picomolar, ¿no? Es decir, que la RMN, aun habiendo mejorado mucho, tiene esa cierta sensibilidad. Vemos metabolitos mayoritarios, primarios, y luego vemos algunos metabolitos secundarios de mayor concentración. Cualquier estudio metabólico, como decía anteriormente, eran dos grandes partes, ¿no? Si uno profundiza un poco más en esas dos grandes partes, la primera parte, que quizás es la más importante de todas ellas, que es el diseño experimental. Le comentaba antes en el café con algunos. Lo más importante quizás es el diseño experimental. Es decir, cómo voy a muestrear mi finca, la finca control, la finca con la patología correspondiente o la finca cuyo tratamiento he realizado, ¿no? Es decir, uno tiene que planificar muy bien ese experimento, cuántos cortes, cuántos frutos voy a tomar, cuántas plantas voy a tomar, a qué alturas cojo el fruto, a qué alturas cojo la hoja, de forma que uno cuantifica el número de muestras totales que vamos a realizar. En metabolómica, como hay una parte estadística, es muy importante el número de réplicas, de forma que nosotros hacemos muestras, todas las medidas son muestras por triplicado desde el punto de vista biológico, es decir, preparamos 3 muestras tres muestras de RMN, digamos, por cada muestra biológica, y luego cada una de esas muestras se miden por triplicado para obtener réplicas instrumentales, es decir, para saber el error que cometemos midiendo con este tipo de instrumentación, ¿no? Es decir, que al final tenemos estudios de 200 a 500 muestras, ¿no? Una vez que tenemos y luego la siguiente etapa importante es la de preparar esas muestras. Una vez que tenemos esa matriz biológica, ahora hablaré brevemente sobre ello, ahora es preparar las muestras, todas exactamente iguales, para luego hacer el proceso de adquisición de datos. Esto es lo que hace el equipo de forma automatizada con ese muestreador que he comentado antes, ¿no? Se adquieren esos espectros, tiene una serie de tratamientos de escalado, normalizado, es decir, una serie de detalles técnicos, y una vez que ya tenemos todos los espectros, lo que hacemos ya es la parte estadística. Es decir, vale, hemos medido todos los espectros de los frutos procedentes de cultivo control y todos los espectros de los frutos procedentes del cultivo en el que, por ejemplo, se le ha tratado con un biofertilizante X, ¿no? Y hacemos estudios generalmente multivariantes, multiparamétricos, es decir, computamos todos los espectros, todos de golpe. También se pueden hacer estudios univariantes y luego lo que es muy interesante es que podemos hacer estudios de untarget, que son los que se llaman estudios no dirigidos, es decir, que yo quiero discriminar las muestras sin necesidad de saber lo que hay en cada muestra. Es decir, yo tengo un perfil espectral determinado, es decir, con una especie de huella dactilar, esa huella dactilar es específico para los tomates de este tipo o para el pimiento de este tipo. Y una huella dactilar diferente es característico de pimientos tratados, por ejemplo, con el biofertilizante. Es decir, ahí no sabemos la composición ni de un pimiento ni del otro, pero sí que podemos usar esos perfiles espectrales para hacer estadística y ver discriminación, para ver si hay diferencias, ¿no? Esos serían estudios untarget, ¿no? Con RMN, con resonancia magnética, podemos hacer este tipo de estudios. Lo interesante de la RMN es que no solo podemos utilizar esos espectros como meras huellas dactilares, sino que también podemos saber
el perfil composicional de esa huella dactilar. Es decir, una vez que han medido ese espectro, ese perfil espectral, que ahora mostraré aquí alguno, una vez que han medido ese perfil espectral, que es característico de ese tipo de cultivo o de ese tipo de planta, fruto o lo que uno esté midiendo, aparte de eso podemos identificar específicamente cada uno de los metabolitos con su nombre y apellido que compone ese perfil espectral. Y eso es lo que llamamos identificación estructural, es decir, uno hace una serie de experimentos también de resonancia que nos permite saber la estructura real de todos los compuestos que componen ese perfil. Si en la nomenclatura que usaba anteriormente serían los compuestos que componen el metaboloma de ese fruto o de esa muestra la que esté considerando. Vale, sabemos por tanto la composición, la identificación, hemos identificado todos los compuestos que componen el perfil y luego la última etapa, o una casi última etapa, sería la interpretación biológica de esos resultados. Es decir, cuando computamos todos esos perfiles, nosotros vamos a sacar qué compuestos, qué metabolitos son diferentes en una plantación con respecto a la plantación control. Esos metabolitos discriminantes, diferentes, se denominan o los denominamos biomarcadores. Cuando tenemos esos biomarcadores, la siguiente etapa sería interpretar biológicamente el por qué ese biomarcador, ese compuesto, ha crecido en concentración o por qué ha disminuido. Es decir, ver qué ciclos metabólicos se encuentran activados o qué ciclos metabólicos se encuentran silenciados, ¿no? Y luego, quizá, la última etapa, una vez que desarrollamos modelos estadísticos con esta estadística que os comentaba, la siguiente etapa sería implementarlo en kits de diagnóstico, en modelos o incluso en aplicaciones o software que hagan uso de ese modelo estadístico, ¿no?, que hemos obtenido con la muestra de RMN, ¿no? Es decir, que esos software o esos kits lo que harán finalmente es predecir o intentar predecir o pronosticar o diagnosticar en función de los perfiles espectrales que hemos obtenido anteriormente. Bueno, nuestro objetivo en los últimos años es justamente este, es combinar la RMN junto con estadísticas, métodos generalmente multivariantes, ya sean lineales o no lineales, para buscar diferencias, bien en fruto que ha sido cultivado bajo una práctica agronómica concreta, por ejemplo, más sombra o menos sombra, más ventilación, menos ventilación, irrigación con agua de pozo o agua desalada, o cultivos tratados con un biofertilizante con respecto al cultivo que no ha sido tratado con ese biofertilizante, o, como en el ejemplo que contaré hoy brevemente, ver o entender qué le sucede al perfil metabólico cuando la planta se infecta o no se infecta, o qué le pasa cuando está infectada pero es tratada con algún tipo de bioformulado que pueda ayudarle a combatir esa infección, ¿no? Bueno, pues esas diferencias metabólicas las podemos abordar con resonancia magnética nuclear y a través de la metabolómica, ¿no? Es decir, el entendimiento, el conocimiento de ese conjunto de moléculas de bajo peso molecular que componen el sistema, ¿no? Claro, la preparación de la muestra, ya sea de tomate o ya sea de pimiento tricolor o sea de pimiento tipo Palermo, al final es el mismo. Una vez que uno ha hecho el muestreo de esa finca, pues procede el triturado, bueno, el corte, lavado, triturado y luego liofilización. Es decir, nosotros con lo que hacemos con ese fruto ya triturado, lo que hacemos es liofilizarlo, que es una especie de evaporación, de eliminación de agua sin necesidad de calentar, ¿no? De forma que los compuestos termolábiles, pues en principio no deben degradarse. Y lo que resulta del liofilizador es un polvo, es decir, ese tomate, ese pimiento, ese pepino, al final es un polvo fino liofilizado. Y de ahí es lo que nosotros ya hacemos el extracto, ¿no?, que es el que luego medimos por resonancia. Es muy importante con qué sistema de disolvente uno extrae ese sólido liofilizado. Es decir, ese pimiento liofilizado, pues yo los traigo con un sistema de disolvente. En función de la polaridad de esos disolventes, pues voy a extraer unos compuestos o voy a extraer otros. Es decir, voy a caracterizar una parte del metaboloma global o otra parte de ese metaboloma global. Bueno, en general, para muestras de tipo vegetal, pues usamos mezclas generalmente metanol-agua, si uno está interesado en compuestos fundamentalmente hidrofílicos, pero si uno está interesado en el perfil lipofílico de ese fruto o de esa planta, lo que hacemos es utilizar cloroformo combinado con metanol, mezcla cloroformo-metanol. Bueno, una vez que por tanto tenemos esa mezcla sólido-líquido, ¿no?, el sólido que sería el liofilizado y el líquido que sería el sistema de disolventes extractor, ¿no?, pues
se somete a ultrasonido, se agita, se centrifuga, y el sobrenadante es lo que ya introducimos en el equipo de RMN. El estudio con el que pretendo ejemplificar la potencia, ¿no?, de la RMN lo ha introducido brevemente Juan. Era un cultivo de este tipo en el que gran parte de la plantación se encontraba infectada por el virus del rugoso y otra parte, la que marco aquí en verde, era una plantación no infectada por el virus del rugoso, ¿no? Desde el inicio se trata con un tipo de tratamiento, de prebiótico, y además en el día anterior a cada corte se trata con ese prebiótico, ¿no? De forma que nosotros tenemos, por tanto, se hacen 5 cortes a lo largo del estudio y tenemos plantas de tomate que se encuentran infectadas durante todo el proceso y nosotros muestreamos la finca en día 0, en día 6, día 10, día 15 y día 28. Todos estos frutos proceden de plantas infectadas con virus del rugoso, es decir, que mostraban ese fenotipo vírico. Sin embargo, luego tenemos plantación a la que denominamos testigo y que no sufre infección, ¿no? En los cortes de día 0, día 6, día 10 y día 15 no sufre infección, y en el último día de corte, esta planta que llamamos testigo se infecta. Y lo interesante, y lo que nos pareció interesante estudiar, fue que estas plantas efectivamente eran testigos, se infectaron, pero no mostraron ese fenotipo vírico. Es decir, los tomates no tenían ese moteado, las hojas no estaban arrugadas, con ese moteado amarillo, etcétera. Eran como una especie de planta infectada, pero sin mostrar la sintomología del virus, ¿no? Bueno, aquí he superpuesto pues, todos los espectros, creo que es del orden de 200 espectros, de todo ese muestreo de fincas, tanto de plantas testigos, es decir, no infectadas, plantas con virus desde el principio, y de plantas testigos que se infectaron al final, ¿no? Esta sería la superposición de todos los espectros, ¿no?, en el que se aprecia, bueno, no sé si se aprecia muy bien, pero esto sería un espectro típico en el que uno tiene un montón de piquillos, ¿no? Todos esos piquillos proceden de esos metabolitos, de ese conjunto de metabolitos, pues de 100, 200 metabolitos, ¿no? ¿Cómo hacemos estadística con esto? Pues se hace lo que se denomina un baquetizado. Lo que hacemos es dividir el espectro, ¿no?, cada uno de esos 200 espectros, lo dividimos en regiones equidistantes, del orden de 200 a 250 regiones. Y lo que representamos para cada espectro es la integral bajo la curva en cada una de estas regiones. De forma que al final tiene una Excel, una base de datos, en el que cada fila se corresponde con un espectro. De forma que este sería el espectro de un tomate número 1 y cada una de estas columnas se corresponden con diferentes regiones espectrales. Cada región con su integral, ¿no?, cada región con un área bajo la curva. De forma que todo esto cada fila se corresponderían con muestras, ¿no?, de tomate, ya sea infectado, no infectado, o no infectado o testigo que se infectó al final, ¿no? Y cada una de estas columnas se corresponden con una región pequeñita de ese espectro de RMN. Es decir, que esta es la base de datos, esta sería la matriz de datos con la que nosotros luego hacemos o aplicamos modelos matemáticos para sacar algo de información, ¿vale? Porque de aquí poca cosa podemos sacar, ¿no? ¿Qué es lo que se suele hacer habitualmente? Un análisis de componentes principales, que sería un método multivariante en el que se computa todo de golpe, ¿no? Y aquí represento 2 componentes principales, esta creo que era la componente 1 y la componente 2, y aquí se ve muy bien cómo esto sería un gráfico de scores, se denomina de scores, en el que cada puntito corresponde a una muestra. Y claro, lo primero que se hace es un análisis exploratorio y luego lo siguiente es un análisis supervisado, en el que básicamente lo que hacemos es decir, bueno, cuáles son virus y cuáles son testigos. De todas estas muestras, cuáles son tomates que proceden de plantas virus y cuáles son muestras que proceden de tomates de plantas testigos, es decir, no infectadas. Y se ve claramente cómo pues, hay 2 grandes grupos, un grupo naranja, digamos aquí, bien diferenciado respecto al grupo azul. Es decir, que los perfiles metabólicos, los perfiles espectrales, la composición metabólica de metabolitos de los tomates procedentes de plantas con virus es distinto a los perfiles metabólicos de los frutos que proceden de plantas testigos no infectadas. Lo que nos pareció aún más interesante es que si marcamos las muestras que proceden de las testigos que al final se infectaron, es como que se agrupan en otro pequeño grupito. Es decir, que los perfiles metabólicos de esos frutos testigos que se infectaron al final son diferentes respecto a los virus, a las plantas virus desde el principio hasta el final,
y a las plantas que siempre fueron testigos, es decir, que nunca se infectaron. Es decir, esto ya no decía, oye, los perfiles metabólicos son diferentes. Además, hay que recordar que estas plantas, además, no mostraron ese fenotipo virus. Por tanto, sería muy interesante ver qué tienen estas plantas en cuanto a su composición, que además son distintas respecto a las demás, que las hace capaces, aunque aun habiendo estado infectadas, no mostrar ese fenotipo vírico, no mostrar ese moteado y ese arrugamiento en la hoja, etcétera. Bueno, el que sea positivo o negativo se hizo con tiras de immunostrips, ¿no? En el que se ve, bueno, pues si es negativo una banda y si es positivo son dos bandas, ¿no? Es decir, así supimos cuáles son, por qué en el corte de D28 supimos por qué las testigos se habían infectado, ¿no? Pues por este tipo de ensayo. Bien, la potencia de la RMN no es esta, no es decir, bueno, pues soy capaz de discriminar. Esto sería un método untarget, es decir, yo estoy usando el perfil espectral para ver si mis tomates son diferentes. Efectivamente me sirve. Esto a mí ya me sirve para saber los perfiles son diferentes, su composición es diferente. Es decir, la huella dactilar de los tomates virus con respecto a los testigos es distinta. Y por eso la estadística me dice que son distintos. La potencia del RMN es que, junto con ese gráfico de scores que mostraba antes, suele ir paralelo un gráfico de loadings, que básicamente son las regiones espectrales que hacen que unos espectros, unas muestras sean distintas respecto a la otra. Es decir, si os fijáis aquí, estos serían los 240 regiones espectrales de los 200 espectros que estamos analizando. De forma que cada uno de estos numeritos se corresponden a una región dentro de ese espectro, dentro de ese perfil espectral. Cuando están muy en esta zona, son regiones espectrales que están potenciadas en los tomates virus. Y cuando están en esta otra zona, son regiones espectrales que están amplificadas, es decir, potenciadas en fruto tomate. De todas estas regiones espectrales, tenemos que saber cuáles son los que realmente contribuyen, cuáles son las regiones espectrales que más contribuyen a esa diferenciación. Y eso se hace con un contribution plot que se llama, en el que representa un parametrito que se llama BIP, en el que cuanto mayor es ese parámetro, más contribución a la discriminación es. Es decir, que si nos vamos a esta gráfica y nos vamos a la barra que tiene un BIP más alto, pues esa región espectral que se corresponderá con un metabolito concreto, pues esa región que se corresponde con ese metabolito es el que más aumenta en la fruto virus o en el fruto testigo. Es decir, que analizando estos BIPs y estas regiones espectrales, podemos saber cuáles son las que más contribuyen a la discriminación. Claro, esto está muy bien, son regiones espectrales que contribuyen a que se diferencien o no. Lo importante aquí es decir, bueno, tendré que asignar esas regiones espectrales para saber qué metabolitos son los que suben o son los que bajan, ¿no? Entonces, esto es un espectro característico de tomate, que es muy parecido al que he enseñado antes, ¿no? Un montón de piquitos chiquititos, y esta sería la asignación que se hace. Con uso de otro tipo de experimentos de resonancia magnética, nosotros podemos asignar cada una de estas señales a cada uno de estos compuestos. Pues se ven aminoácidos, ácidos orgánicos, se ven polifenoles, se ven flavonoides, se ven clases lipídicas, se ven un montón de compuestos, ¿no? Generalmente agrupados en estas categorías. Todos estos compuestos se obtienen de golpe de un mismo espectro. Con un solo espectro, uno es capaz de identificar unos 40, 50 compuestos distribuidos en cada una de estas categorías, pues de ácidos grasos, carbohidratos, ácidos orgánicos, nucleótidos, etcétera, ¿no? Pero es que la RMN no solo te permite identificar cada una de esas regiones espectrales a un metabolito concreto, sino que además te permite cuantificar. Es decir, con esos espectros podemos cuantificar, podemos saber la concentración real de cada uno de esos metabolitos en cada uno de los frutos que hemos medido. Es decir, para los diferentes cortes, de 0, 6, 10, 25, 15, 28, y para frutos testigos o frutos control. Ya estoy terminando. Si uno analiza exclusivamente, o uno intenta hacer un análisis discriminante, ¿no? Este de componentes principales que os comento, ¿no? En el que hacemos un poco de... simplificamos un poco el ejemplo, ¿no? Es decir, en el análisis que mostraba anteriormente se ponían todas las muestras por separado. Aquí lo que hemos hecho es juntar, ¿no? O hacer un promedio de todas las muestras que son testigos no infectadas. Luego hemos hecho un promedio con las testigos, la última que fue testigo y que se infectó, y luego hemos cogido todas las frutos, hemos hecho un análisis en el que hemos cogido todos los frutos que fueron virus.
Y se ve claramente, bueno, pues cómo son 3 grandes grupos, en el que este grupo sería correspondiente a esos frutos testigos que se infectaron y que no mostraron fenotipo, ¿no? Ese fenotipo vírico. Bueno, pues si uno analiza los VIPs asociados a estos compuestos, es decir, ¿qué hace que estos compuestos, que estas muestras sean distintas a todos los anteriores? Bueno, pues vemos que hay un aumento significativo en ácidos clorogénicos y un aumento significativo en, por ejemplo, 3,4 esteroles, incluso una disminución de un metabolito concreto como es la sacarosa. Es decir, estos son biomarcadores que hacen que este tipo de fruto sea distinto a los demás. Cuando uno compara exclusivamente los frutos del último corte, es decir, los virus D28 con los testigos que se infectaron del mismo día 28, las conclusiones son las mismas. Uno analiza un diagrama que se llama de fold change, sería logaritmo en base 2 de ese fold change, que es cuánto aumenta un metabolito cuando uno compara un tipo de muestras con otro, ¿no? Y ve cómo todos estos compuestos, ¿no? Esteroles, ácidos clorogénicos, ¿no? Todos estos compuestos disminuyen en la planta virus y por ejemplo, este marcador, la glucosa, aumenta en la planta virus. Es decir, que somos capaces de elucidar cuáles son los compuestos que están en mayor concentración en esa planta testigo que se infectó y que no mostró el fenotipo virus, es decir, que no mostraba ese fenotipo vírico, y eso se pudo determinar mediante RMN, ¿no? Bueno, como conclusiones básicamente es que, bueno, este estudio que estamos haciendo en tomate y que estamos terminando, lo estamos complementando con un estudio en hoja. Es decir, vamos a hacer el mismo estudio metabólico, pero utilizando las hojas procedentes de esas matas cuyos tomates hemos analizado aquí. Y las conclusiones finales, en cuanto a metabolitos potenciados o disminuidos, pues lo haremos cuando tengamos el estudio completo, no solo de metabolómica de frutos, sino también de metabolómica de hoja. Bueno, pues la RMN es un método robusto, una herramienta robusta y reproducible, fundamentalmente reproducible, a diferencia de otras técnicas, que nos permite evidenciar diferencias metabólicas entre frutos tratados de una manera o de otra, o frutos infectados respecto a no infectados. Nos permite identificar inequívocamente la composición de esos metabolitos, nos permite cuantificar, saber la concentración exacta de todos esos metabolitos, y luego en este caso concreto pues hemos evidenciado diferencias metabólicas, potenciación de determinados compuestos, fundamentalmente clorogénicos y esteroles, en plantas tratadas con prebióticos e infectadas respecto a las plantas víricas, ¿no? Y bueno, no puedo terminar sin agradecer al grupo de investigación, que somos cada vez más, pero sobre todo al subgrupo que trabaja en el área de metabolómica, que aquí hay alguna hoy, ¿no? Especialmente Ana Cristina, que no ha podido venir hoy, que es quien coordina, la doctora que coordina esta parte de metabolómica en mi grupo, Anabel, que sí que está por aquí, Ana del Mar, Silvia, y Ana Anguís, que también nos acompaña ahí, que espero que se incorpore también al grupo en breve. Y luego, por supuesto, no puedo despedirme, no puedo introducir todavía a Carlos sin agradecer pues toda la financiación pública con la que, bueno, pues lo que le trabajamos en el grupo, proyectos del Ministerio, proyectos de la Junta de Andalucía, algunos consorciados con empresas, la Asociación Española contra el Cáncer o Cosentino, y luego, bueno, a empresas privadas con las que firmo contratos de investigación y que me ayudan mucho a hacer todos estos estudios de ámbito agroalimentario, como son Agrobio, Keops, Aza Roraima, Viagro, la Unión CASI, Quimitex, Cosmocel, y a la Fundación Cajamar, especialmente a Miguel Ángel Domene, la Estación Experimental Las Palmerillas, que fue quien me introdujo realmente en este mundo, o que me introdujo que me ayudó a introducir la RMN en este mundo agroalimentario. Y, por supuesto, a todos vosotros por vuestra atención. Primero que nada, darle las gracias por su tiempo y el permitirme poder presentar algunos trabajos que hemos venido realizando desde hace algunos años. Bien digo, son varios años de trabajo y que en realidad este trabajo puntual no es algo que haya salido de una pequeña parcela ni nada de eso. La temporada que acaba de terminar hemos trabajado sobre más de 2.000 hectáreas con respecto a esto. Por lo tanto, lo que les voy a presentar es simplemente un resumen de este tipo de trabajo, de las investigaciones que estamos haciendo y de los descubrimientos que también estamos haciendo en esta materia.
Primero que nada, el tema que nos convoca, en este caso, el virus, solo para darle un poco la referencia acá en Almería, las condiciones son bastante ideales para que este tipo de virus se desarrolle. Aproximadamente hace unos 4 o 5 años atrás, trabajando en cultivos de berry en Baja California, tuve la primera vez que me topé con este virus. Se trataba de una zona que estaba muy cercana al área donde yo tenía que estar trabajando. Me llevaron a visitarla. Era una empresa de aproximadamente 700 hectáreas con la mayor tecnología en producción bajo invernadero. Si les pudiese reflejar o imaginar 700 hectáreas que los invernaderos todos vacíos, el packing de alta tecnología vacío. Mi pregunta fue, ¿qué diablos pasó acá? La respuesta fue virus del rugoso. Fue mi primera introducción con este problema. Creo que, como bien han señalado mis dos compañeros, es importante tomar los recaudos, porque si esto no se controla, puede pasar a una situación lamentable. Acá podemos ver plantas con el problema y plantas sin el problema. Por así decir, esta área fue la que no se trató, y esta es la área en donde se aplicaron un par de productos a nivel foliar con el objetivo de potenciar la fotosíntesis y de la misma forma poder potenciar el microbioma foliar. Digo microbioma foliar porque es un poco complejo. ¿Aló? Es un poco complejo el poder hablar de un tema que de simple no tiene nada. Cuando hablamos de microbioma, se refiere a la interacción de un complejo microbiológico en el cual están involucrados hongos, bacterias, virus y extremófilos, que son microbiología que parece, pero que no son por lo que hacen. Todo esto está interactúa de forma permanente. No son trabajos de forma aislada de un organismo con respecto al otro. Y el hecho de trabajar de esta manera en conjunto, en forma integrada, tanto, como les decía, especies similares a los virus, a los hongos y a las bacterias, hace que con pequeñas concentraciones de estos organismos el efecto pueda ser logarítmico, tanto para bien como para mal. Lo importante en esta dinámica poblacional es que la mayoría de las veces, o tal vez la proporción que existe en la naturaleza, es casi del 97% de las especies a nivel microbiológico que existen no son patógenas. El 3% efectivamente lo son. Y dentro de esto hay una dinámica poblacional bastante permanente, una especie así como la presa y el predador. No significa porque esté un gato frente a un ratón, el ratón va a morir. Hay muchas estrategias que tanto el predador utiliza como también la presa para no ser afectada. Lo mismo sucede a nivel de virus, en lo que se refiere a afectar o no afectar. Ahora me toca a mí. Cuando hablo de microbioma, no quiero que la idea se quede en plantas. El microbioma es el órgano más importante en cualquier organismo que habita el planeta Tierra, y es el más desconocido también, el más desconocido por su complejidad para poder estudiarlo. No basta con conocer una bacteria, no basta con conocer una especie en particular. Puede que esa especie sea un cazabobo, como se dice, y no esté cumpliendo el rol que corresponde, y que sean otros 2 o 3 que están detrás de ese organismo el que están cumpliendo la función. En la especie humana, esto es lo que tenemos. Si ustedes ven que estas son las células que pertenecen al cuerpo humano, estas son las células que no pertenecen al cuerpo humano y están en el cuerpo humano. El genoma humano es cercano a los 27.000.
el genoma que habita el cuerpo humano es cercano al 1.000.000. En lo que se refiere al reino vegetal, la proporcionalidad es exactamente la misma, con la única diferencia que el genoma de las plantas es en promedio cercano a los 35.000. O sea, lo que les quiero plantear en esto es que hasta el momento en que a las plantas se les trate como cosas, siempre vamos a tener problemas. Cuando comencemos a entender que las plantas genéticamente son más complejas que la especie humana y las proporcionalidades de microbioma son muy similares a la de la especie humana, recién vamos a poder comenzar a entender y a mejorar el actual modelo de producción moderno, agrícola, que hoy día se está realizando. Sobre todo cuando a nivel de suelo, si solamente tomamos los primeros 15 centímetros de suelo de todas las áreas agrícolas a nivel mundial, eso alcanza una cantidad aproximada de 2 billones de toneladas de microbiología que están ahí. No significa que están activas. Cada vez las estamos desactivando al destruir las estructuras de los suelos, al hacer, por lo tanto, una acumulación mayor de sales y ir a un detrimento en lo que es porcentaje de humedad en los suelos. Por lo tanto, las plantas están en un permanente y constante estado de estrés. Frente a un estado de estrés, no podemos aprender ni potenciar algo asumiendo que va a funcionar. Está claro que lo químico no funciona, lo bioquímico sí. Cuando les decía que actúan en forma integrada, en esta fotografía podemos ver un micelio de hongo con bacterias. Y entre los hongos y las bacterias están los virus. Esa es la realidad que ocurre todos los días en la naturaleza y que pretende acontecer en los campos agrícolas. El concepto de esterilización, al cual nosotros fuimos muy bien entrenados, no existe. El concepto de predación y de integración es el que predomina en todas partes. Nadie puede imaginar una persona totalmente estéril, sin absolutamente nada de microbiología gastrointestinal y que le digan que está sano. A nadie le cae en la cabeza que eso pueda ser posible. Al contrario, a mayor diversidad, a mayor biodiversidad, claramente se acerca el concepto sano. Lo que me toca mencionar en este sentido es, primero que nada, como les decía anteriormente, la dinámica es permanente en la competitividad y en el balance de esto. Quorum sensing significa cuando un grupo de organismos se da cuenta que está por sobre el resto en población y activa su patrón conductual, de tal forma de intentar posicionarse sobre las otras especies. En forma muy resumida, se lo explicaré cómo funcionan las bacterias. Las bacterias tienen al igual que los hongos y los virus, tienen una señal proteínica que envían al ambiente externo. Esas mismas bacterias tienen otra proteína que captura esa señal, de tal forma que se dan cuenta, de esta forma, si están o no en una mayor población. De la misma forma, tienen otra proteína que captura las señales de otras especies, sean hongos, virus, bacterias, de tal forma que se dan cuenta de esa forma si es que pueden expresar o evidenciarse, por así decir. Porque la dinámica poblacional que existe a nivel microbiológico es una constante estrategia del engaño para, por un lado, defenderse o para, por otro lado, conseguir la presa. Como les decía, en el caso puntual de los virus, es exactamente la misma figura que sucede. No significa que porque existe un virus, ese virus te va a atacar y te va a hacer el daño. No. Si está presente, existe la posibilidad, sí. ¿Cuál es la variable? Todas las estrategias que se generan como un efecto de defensa para engañar, por un lado, al virus, o para silenciarlo también. En este caso,
cuando hablamos de microbioma, ya podemos ver referencias de algunos tipos de microbiología que, dependiendo de la forma de aplicarse, tienen un efecto directo en el silenciamiento de algunos tipos de virus. Este es un ejemplo. Esto es otra mayor cantidad de información que avala lo que en un principio con mi equipo de compañeros comenzamos a trabajar de acuerdo a los descubrimientos que estábamos haciendo en lo que es acción-reacción en el fenotipo de las especies, porque podemos hablar de plantas resistentes a algo, porque insertamos el virus, insertamos el gen, pero si ese gen no está activo, el fenotipo no se expresa. Comenzábamos nosotros hace algunos años atrás a hacer trabajos en lo que se refiere a la recuperación del microbioma nativo de los suelos y cuál era el efecto en las plantas. La primera vez que hicimos este trabajo todos quedamos impactados porque nunca pensamos la gran diferencia que iba a existir entre potenciar un microbioma, el factor biológico, en comparación a lo que es exactamente lo mismo que acontece o que sucede en una planta con manejo convencional. Al lado derecho es el manejo convencional. Al lado izquierdo, cultivos bajo un manejo donde se activa el factor biológico. No estoy hablando de alguna especie de microorganismo en particular, no. Acá lo que nosotros apuntamos fue a potenciar ese microbioma nativo que existe en todo el mundo. No es una especie en particular, porque como ya les dije, la dinámica poblacional y la dinámica de integración de las especies es tan compleja y es tan dinámica que el intercambio de genes hace que lo que tenemos hoy día, mañana, sea diferente. Por lo tanto, para nosotros era mucho más objetivo el trabajar en concentraciones poblacionales y biomoléculas relacionadas con esas poblaciones. Como les decía en un principio, esto fue lo que nos encontramos. Obviamente las plantas que están potenciadas genéticamente muestran una mayor concentración de biomoléculas. Y esas biomoléculas tendrán un efecto muy importante en este tema en el cual estamos conversando. Visualmente, de hecho, las podíamos observar con un microbioma activo y con un manejo convencional tradicional. Obviamente, a través de toda esta metodología de investigación y de análisis, sí que se nos favorece mucho más el saber las consecuencias que esto puede tener en el objetivo final que nosotros tenemos, más que de producir, es de producir alimentos con una carga biomolecular que permita a las personas que lo consumen sanarse o mantenerse sanas. Y no, como hoy día, hay superalimentos por el genoma que tienen, por el genotipo, pero que lamentablemente, porque no tienen esos genes activos, no existe esa biomolécula disponible, que es un tema en el cual no muchos se están involucrando. Una de las cosas que nos llamó mucho la atención en este trabajo, en este tipo de investigaciones, era qué es lo que hacen las plantas y cómo utilizan las herramientas que ellos tienen. En este caso puntual, en casi todas la tónica era la misma. Las plantas utilizaban una mayor cantidad, le daban un mayor uso a la glucosa por sobre la fructosa y la sacarosa para fabricar biomoléculas adicionales, en este caso puntual el ácido clorogénico y la rutina. Me quiero centrar un poco más en el ácido clorogénico porque las plantas siempre generaban una mayor cantidad de esta biomolécula cuando estaba comenzando a madurar el fruto. Claro, el ácido clorogénico tiene una actividad en la planta como un biocida. En principio no entendíamos muy bien la razón del por qué en esa etapa y en ese periodo las plantas lo concentraban más. Bueno, después comenzamos a entender de que para perpetuar las especies, mientras más dure el fruto, mayor distancia puede cubrir. Nos hizo mucho sentido eso y, como les decía, en la mayoría, en la totalidad de los trabajos que hemos hecho con distintos tipos de cultivos, llámese solanácea, llámese cítricos, llámese lechugas, espárragos, en todas siempre
las plantas en una condición sana, me refiero con biomoléculas en una concentración alta, utilizar la glucosa para fabricar esta biomolécula que para el caso puntual nuestro nos sirve como una mejor post cosecha. Bueno, otra de las cosas con las cuales también trabajamos desde hace bastantes años con respecto a lo que se refiere a la activación o recuperación de esa microbiología nativa del suelo es qué diablos pasa con la microbiología a nivel foliar, el microbioma foliar. Todos sabemos que las plantas tienen microbiología tanto a nivel radicular como a nivel foliar y a nivel vascular también. En el fondo es exactamente la misma figura que les mostré con respecto a la especie humana. 10 veces más la concentración de células que las propias células de la planta que les pertenecen al microbioma que actúa y habita este sistema que es un ecosistema, por así decir. Podemos ver microbiología, en este caso bacterias como unicelular, pero también podemos encontrar bacterias a nivel de biofilms. De la misma forma como podemos encontrar hongos en una condición de biofilms. Y curiosamente, los virus insertados dentro de ese biofilms. Cuando hacíamos las aplicaciones de este par de herramientas para el caso puntual del virus del rugoso, podíamos ver claramente el resultado en laboratorio de qué es lo que sucedía con el microbioma en la planta una vez que aplicábamos este alimento, por así decir, para reactivar esas especies nativas. Y de la misma forma les coloco este video para que tomen un poco más de idea y estemos en la misma página con respecto a cómo reacciona un microbioma y a la velocidad que reacciona. Eso está en velocidad normal, no es en cámara rápida. Y están dentro de lo que es el biofilms, que es básicamente lo que importa dentro de esta estrategia de la cual estamos hablando. Obviamente, plantas bajo un método tradicional, como lamentablemente el método moderno de agricultura no considera el factor biológico, más bien desea que no exista, porque es más la cantidad de patógenos que se conoce que de benéficos. Estamos perdiendo esa herramienta de potenciación del fenotipo, de la expresión del fenotipo en las plantas, al no darles a las plantas o al reino vegetal el socio perfecto ideal que siempre lo han tenido. De hecho, las plantas tratadas y no tratadas, en las hojas se puede ver y apreciar cuáles están más sanas que las otras o cuáles tienen mayor concentración de microbioma que las otras con estos simples trabajos de visualización de tejidos. Ahora, como les mencionaba, ¿qué es lo que fabrican esta segunda piel, por así decir, a nivel foliar en las plantas? Fabrica una gran cantidad de biomoléculas, entre ellas el ácido clorogénico y el ácido hidroxibenzoico, que tienen una relevancia muy importante, y esa es una de las razones por las cuales, como Juan en un momento decía, parecía algo mágico, pero estaba ocurriendo. Bueno, una de las estrategias que el reino vegetal tiene es el silenciamiento o la desactivación. En este caso puntual, para el caso del virus del rugoso, el ácido hidroxibenzoico y el ácido clorogénico tienen una relevancia importante porque impiden que la cubierta proteica de la cadena A se pueda complementar con la cadena B, que forman parte del virus. De esta forma lo silencian. De esta forma el virus existe, pero no se expresa. Estas dos biomoléculas, una de las cuales las plantas lo fabrican al usar la glucosa como combustible, también lo fabrican el microbioma foliar
al establecerse. Y no solamente el ácido clorogénico, sino que también su partner en el sentido del ácido hidroxibenzoico. Los dos, como les decía, al tener una mayor riqueza de microbioma foliar, hay una mayor respuesta de estas biomoléculas que contribuyen a anular o silenciar. No estamos hablando de matar un virus, porque eso en la naturaleza no existe. Ni siquiera somos capaces de matar un hongo, ni mucho menos matar una bacteria, porque en el fondo las especies siempre evolucionan, y una de las razones claras de que las especies evolucionan es el virus del rugoso. El reino vegetal tiene principalmente 3 mecanismos que, cuando están las plantas potenciadas a través del fenotipo, pueden utilizarla. Una que es la barrera física, que impide, por así decir, que el virus pueda insertar su cadena de ARN, que en este caso, esta segunda piel con el biofilms claramente cumple ese rol. La segunda es impedir que el ARN entre a la membrana, a través de la membrana celular, entre al citoplasma. Y la tercera, dentro del citoplasma, enzimas y biomoléculas como las que les acabo de mostrar, actúan sobre el virus. Para entenderlo un poco mejor, la cantidad de ácidos grasos y esteroles en la membrana celular de la planta, mientras más gruesa sea la membrana celular, más difícil se le hace a los virus poder confundir a la célula y de esta forma poder penetrar. La clave de esto, para mantener una salud dentro del citoplasma, son los esteroles. Es ahí una de las razones por las cuales descubrimos, dentro de todos estos trabajos que estamos haciendo, que al hacer un trabajo preventivo o al reactivar y potenciar ese microbioma que está en el suelo, podemos contribuir a una muchísima mejor capacidad nutricional de la planta y favorecer con esto la capacidad de la planta de poder fabricar una mayor cantidad de esteroles, que en el fondo tienen un rol tremendamente importante, no solamente en el tema del virus del rugoso, sino que en la totalidad de todos los virus. Cuando hay deficiencias en lo que es la concentración de esteroles, la esterol-glicosiltransferasa disminuye su actividad. Y eso es una de las estrategias que los virus tienen para poder desdoblarse y poder penetrar dentro de la membrana celular, a través de la membrana celular. Lo que sí interesa saber también, y que es interesante, es que a pesar de que algunos virus puedan entrar, como acontece con el quorum quenching, o que es el silenciamiento, necesitan una mayor todavía concentración poblacional para darse cuenta que están en mayoría, porque, ojo, no es que solamente el virus del rugoso entre. Si hay virus del rugoso, hay varios virus más también, no patógenos, sino que de hecho algunos totalmente antagonistas. Pero lo importante es entender el concepto puntual, en este caso del virus del rugoso, que uno, si tenemos una cantidad importante de microbioma nativo a nivel foliar y a nivel radicular, tenemos una cantidad importante de 2 de las biomoléculas que silencian el virus. Si tenemos una mayor calidad nutricional, las plantas van a poder contar con una mayor cantidad de esteroles y de ácidos grasos. Y entre esos 3, sí se puede decir que, sin interesar eliminar algo, pero sí silenciarlo, podemos llegar a tener una cosecha. En estos estudios, en este último estudio que Ignacio comentó, ciertamente aparecen plantas testigos tratadas y que se infectaron. La pregunta en su momento, cuando estábamos trabajando en esto, fue ¿en qué momento se infectaron? Por todo el secuenciamiento que habíamos hecho y sabiendo que las plantas
comienzan a fabricar ácido clorogénico como una respuesta de inmunidad, producto de hacer el uso de la glucosa, comenzamos a ver a nivel de la estadística, el azul es las variedades sanas que no presentaron el problema estando infectadas. Podemos ver que el día 10 la glucosa comienza a disminuir su concentración. Pero de la misma forma, el mismo día 10, el ácido clorogénico comienza a aumentar. Y de la misma manera, esas plantas siempre tuvieron una mayor cantidad de esteroles que las que ya venían con el problema. Podemos decir que a través de un monitoramiento podemos diferenciar, disgregar y obtener claramente los momentos en los cuales las plantas comienzan a reaccionar dentro de su sistema inmunológico. De hecho, el propio mapa de calor con respecto a los días nos daba luces, por ejemplo, que las plantas testigos que resultaron infectadas y que no demostraron nada con respecto a evidencia de virus, exactamente el día 10, la cantidad de esteroles el día 10 se dispara. Y el día 28, la cantidad de esteroles y ácidos clorogénicos de la misma forma. Lo podemos ver, en cierta forma, en plantas que estaban con el problema en un inicio y que posteriormente tuvieron las herramientas para formar las biomoléculas y de esta forma continuar con un proceso en el cual aparentaban no tener problema. El virus del rugoso, al igual que todos los demás virus, son un problema serio. Como tal, nosotros debemos potenciar al máximo las plantas. Un tema que es también interesante señalar es que el trabajo fotosintético es esencial para que las plantas puedan realizar la elaboración y la síntesis de biomoléculas. ¿Cuánto sabemos nosotros con respecto a un manejo tradicional, convencional, si es que estamos afectando o cuánto estamos afectando la fotosíntesis de las plantas? Se los comento porque la mayoría de las veces, al hablar de ten cuidado con aplicar fungicidas, si estamos hablando del tema de potenciar microbioma foliar, tiene una lógica. Mucho más cuando se frente a aplicar antibióticos. Pero insecticidas. ¿Alguno de ustedes se le ha pasado por la cabeza que algún insecticida afecte la fotosíntesis de las plantas? ¿Por qué no? 3 productos que se usan como insecticida. Productos en base de aceite disminuyen solamente un 15% la fotosíntesis de la planta o de la hoja y dura solamente 2 horas ese efecto de despotenciador. Los ácidos grasos disminuyen un 11% la fotosíntesis de las plantas y ese efecto se extiende por no más de 24 horas. Un insecticida como el azoxystrobin disminuye 54% la fotosíntesis y su efecto dura 96 horas. Cuando hablamos de potenciar, no podemos suponer. Hoy en día estamos a un nivel en que la agricultura alcanza un estatus casi como de Fórmula 1. Si el perno no está bien ajustado, se acaba la rentabilidad del negocio. Ya no es un sistema en el cual fácilmente se puede obtener utilidades. Hoy día no, tiene que ser integrado. En una campaña salimos a pérdida, pero tranquilo, la próxima nos recuperamos. Lo que hoy día estamos viendo es que no podemos dejar nada por supuestos. Ni el uso de fungicidas, ni el uso de los insecticidas, ni el uso de los fertilizantes. Si no potenciamos el microbioma nativo, no el externo, porque ese no es microbioma, sino un producto comercial, no podemos potenciar el genoma
y la elaboración de biomoléculas propias de las plantas. Lo que importa es entender cómo funciona la naturaleza, pero principalmente cómo funciona el factor biológico o las plantas cuando están junto con el factor biológico, cosa que la agricultura moderna no contempla y que hay que tener cuidado, porque a medida que las plantas se potencian, su expresión genética cada vez es menos la cantidad de insumos que se utilizan en agricultura, porque hablamos de una reestructuración de suelo, hablamos de una regeneración y reactivación del microbioma, hablamos de la mayor expresión genética de las plantas cuando se potencia un sistema que hasta el día de hoy no es muy bien considerado. En otras palabras, a lo que apunto es a eliminar el actual modelo de producción, no mejorarlo, y reactivar lo que siempre ha estado ahí presente. Hoy día se tienen tecnologías, hoy día somos un ejemplo como empresa de que existen tecnologías y que se pueden aplicar, y que la asociación entre productores y universidades es la mejor asociación, casi igual a la del microbioma con las plantas. Hay un montón de más información que mis compañeros me dijeron, no la digas, tranquilo, que tenemos que enfocarnos solamente en el virus del rugoso, pero estamos dispuestos, y yo en realidad dispuesto a responder todas las preguntas que tengan, y bueno, nuevamente les agradezco su tiempo y muchas gracias por su atención.